Saludos mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo tutorial y en este caso la tercera entrega de la vista de búsqueda de Biblias. Ya en tutoriales anteriores explicamos la búsqueda rápida y una parte de lo que es la búsqueda detallada. En este nuevo tutorial vamos a seguir explicando algo más sobre la búsqueda detallada. Hablaremos un poco del operador NIAR y también cómo se establecen rangos para la búsqueda. En primer lugar, vamos a ampliar nuestra ventana de búsqueda de Biblias para tenerla más completa. Bien, hablamos en el tutorial pasado acerca de los operadores OR y el operador AND que busca las palabras en los versículos escogiendo entre una u otra o incluyendo ambas al mismo tiempo. Pero no mencionamos sobre el operador near. Near significa cerca en inglés. Y entonces lo que hace el operador near es que busca dos o más palabras que estén cercas, bien sea en el mismo versículo o en dos o tres versículos o incluso en el mismo capítulo. Y por eso es tan importante, porque si yo estoy estudiando, por ejemplo, la relación de las palabras pecado y muerte, pero no quiero restringirme a un versículo, sino a un párrafo completo o a una sección completa que incluye uno o dos capítulos, entonces el operador near me da la posibilidad de buscar entre varios versículos que estén estas dos palabras, que estén cerca estas dos palabras, sea distanciadas de dos o tres versículos o muy cercanas. Entonces vamos a ver un ejemplo para explicar con más propiedad. Antes de ver el ejemplo, permítanme explicar brevemente el uso de este menú pequeño que vemos aquí debajo de la ventana de búsqueda. Aquí están todos los operadores del cual dispone este programa de Word. Está AND, que ya lo vimos, OR, NOT, que es un operador que aunque no hemos visto, es bastante fácil porque es para excluir alguna palabra que no quiero que aparezca en la búsqueda. Por ejemplo, si quiero investigar todas las veces que se usa la palabra espíritu en el Evangelio de Lucas, pero no asociado al Espíritu Santo. Probablemente me interesa más buscar sobre el espíritu del hombre o algo así. Entonces coloco espíritu, no santo, para que me excluya la combinación Espíritu Santo. Entonces, not es un operador para excluir ciertas palabras. Ahora, pueden notar que después de not está near v, v pequeña, y near w. Estos dos operadores son los que tienen que ver con este operador near del cual hemos venido hablando. Near v me habla de la cantidad de versículos que van a estar entre una palabra y otra, la cantidad máxima de versículos. Por ejemplo, si yo quiero estudiar las palabras don y la palabra Dios, eh, que quiero revisar cuántas veces aparecen estas dos palabras juntas para vincularlas, ¿verdad? Específicamente quizás en el Nuevo Testamento, yo puedo utilizar, por ejemplo, al darle clic a near B, noten que me aparece de una vez el operador y yo coloco el cursor al lado de la V pequeña para determinar el rango máximo de versículos que deben estar entre la palabra don y la palabra Dios. Supongamos que yo diga 10 versículos. Quiero que entre la palabra don y la palabra Dios no haya un rango mayor de 10 versículos. Esto es para mantener de pronto el estudio limitado a un párrafo o a no muchos versículos. Este rango es arbitrario, yo lo puedo cambiar, yo puedo colocar 3, por ejemplo, o mayor, puedo colocar 30. Repito, esto lo coloca el estudiante, el hermano que está investigando, él decide qué rango de versículos. Por lo general se recomiendan entre 3 hasta 8 o quizás 10 máximo para mantener el estudio en un rango pequeño. Igualmente, el operador near W se coloca para hablar de la cantidad de palabras que van a estar entre las dos palabras que voy a investigar. Entre la palabra don y la palabra Dios, por ejemplo, yo no quiero que hayan más de 10 palabras. Entonces, él va a hacer la búsqueda de todos los versículos en la Biblia donde aparecen don y Dios, pero que no hayan más de 10 palabras de diferencia entre estas dos palabras que estoy buscando.
De nuevo, este rango es arbitrario, lo coloca el investigador de acuerdo a lo que él quiere. Esta explicación es importante acerca del uso de NIAR-B y NIAR-W aquí debajo de este submenú. Pongo fe, pongo el operador NIAR-B, coloco el 5, pongo salvación y le doy de nuevo a la búsqueda. Ahora fíjense, me aparece los resultados. Dice que hay 10 veces donde la palabra fe y salvación están juntas, pero a una distancia no mayor de 5 versículos, porque utilicé el operador near v, v pequeña. Así, por ejemplo, si yo abro la búsqueda que encontré en Romanos, me voy a dar cuenta que en Romanos capítulo 1, entre los versículos 16 y 17, aparecen las palabras fe y salvación. En el 16 aparece salvación, pueden verla aquí, y en el 17 aparece la palabra fe. Entonces, entre estos dos versículos aparecen la palabra fe y salvación. Yo le di un rango de 5 versículos, quiere decir que puede encontrar hasta una distancia de 5 versículos. Noten que en Romanos capítulo 10, entonces hay un rango de 3 versículos, el 8, el 9 y el 10. Entonces entre Romanos 8 y 10 están las palabras fe y salvación. En efecto, en el versículo 8 está la palabra fe y en el versículo 10 está la palabra salvación. Aquí el rango es un poco más grande. Y así sucesivamente, si voy a Filipenses, fíjense, aquí el rango es mucho mayor, desde el versículo 25 del capítulo 1 al versículo 28. O sea, 4 versículos de diferencia. Y cuando leo el párrafo o el texto, sí me doy cuenta que en efecto en el versículo 25 está la palabra fe y luego en el versículo 28 está la palabra salvación. Y entonces esto es el uso del operador NIAR, y fíjense cómo quedaría la sintaxis. Coloco fe, luego le di a NIAR-B, que me colocó de una vez el operador acá, escogí el rango de versículos y luego seguida de un espacio la palabra con la que quiero combinar la palabra fe. Entonces, este es el uso del operador NIAR. Cuando utilizo NIAR-W, entonces son las palabras entre uno y otro, cuántas palabras de diferencia. Mayormente vamos a utilizar es NIAR-B, que es el rango de los versículos entre uno y otro. Muy bien, mis hermanos, ahora quiero explicar un poco lo que sería el rango de Biblia. Ustedes pueden notar que aquí en la parte media de esta ventana de búsqueda de Biblias está la palabra rangos y dice personalizar el rango. Yo al darle clic, fíjense acá, me va a mostrar diferentes grupos de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, está el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, los libros históricos, los libros de sabiduría, los profetas mayores y menores. Y en el Nuevo Testamento están otros rangos, evangelios y hechos, epístolas de Pablo, las generales y apocalipsis, los evangelios sinópticos, los escritos de Juan, de Lucas, etc. Entonces, yo puedo restringir mi búsqueda solo a algunos de estos rangos. Por ejemplo, yo puedo escoger la epístola de Pablo y hacer una búsqueda espíritu y la palabra carne. Muy bien. Y yo quiero que estas dos palabras estén juntas. No una o la otra, sino las dos al mismo tiempo. Entonces, por supuesto, escojo el operador AND. Ahora, yo cuando busque la relación entre espíritu y carne, como ya elegí el rango epístolas de Pablo, allí no van a aparecer ni los evangelios, ni el libro de Hechos, ni las epístolas universales, ni el Antiguo Testamento, solamente las epístolas de Pablo. Fíjense, al darle mi botón de búsqueda, en efecto, aquí están solo las cartas del apóstol Pablo. Si le doy a Romanos, aquí están todos los textos de Romanos donde el apóstol combina la palabra espíritu con la palabra carne. Si voy a 1 Corintios,
me doy cuenta que hay un solo versículo en Primera los Corintios. Si doy Segunda a los Corintios, hay dos, y así sucesivamente. Entonces, esta forma es muy importante porque puedo restringir mi búsqueda a solamente una categoría o un grupo de libros en la Biblia. Ahora, noten lo siguiente: si yo quiero tomar esta lista de versículos de Romanos para estudiarla aparte o para irla archivando en mis notas, yo puedo colocar el cursor en el libro de Romanos, darle clic al botón derecho y fíjense que aquí hay una opción que dice copiar todos los 6 versículos del libro de Romanos. Si le doy clic a esta opción, ya fueron copiados al portapapeles y yo puedo ir a cualquier procesador de texto, en este caso Word. Voy a una página de Word y con el atajo control V pequeña, noten ahora yo tengo todos mis versículos del libro de Romanos seleccionados aparte y quiero ahora estudiarlos con un poquito de más profundidad. Yo puedo colocarle aquí un título como por ejemplo relación de las palabras carne y espíritu en Romanos. Y entonces ya las tengo copiadas y puedo trabajarlas acá en este procesador de texto. Esa es una forma también de ampliar o seguir profundizando mis estudios. Bien, mis hermanos, esto sería entonces todo en esta tercera entrega para ir avanzando en nuestro conocimiento del programa D-Word. Que el Señor les bendiga.